que somos extranjeros y peregrinos y rogamos, Señor, que no olvidemos tus mandamientos, que son nuestra guía, nuestra dirección. Nos sentimos absolutamente desamparados sin tener una respuesta, una dirección de tu parte. Por eso, lo que vayamos a aprender hoy, pedimos que sea bien aprovechado, darle la libertad a Diego de exponer tu palabra y a los demás de poder escuchar y aprender. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hola a todos. Espero que me estén escuchando bien. ¿Se escucha? A ver si los puedo ver. Bueno, gracias a Dios. Hoy vamos a ver capítulo 4 de Primera de Pedro. Les invito a buscar en sus Biblias. Capítulo 4. Y vamos a estar considerando desde el versículo 12 hasta el versículo 19, inclusive. Es decir, hasta el final del capítulo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, hasta el versículo 19 inclusive. Dice entonces la palabra de Dios: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muy bien, quisiera antes de adentrarnos un poco en el texto, quisiera leerles de una Biblia de estudio un poquito el contexto histórico de esta carta en la cual Pedro la escribió, porque esta porción tiene mucho que ver con eso, con el contexto histórico. Así que permítanme que les lea una porción de esta Biblia, que dice: Cuando la ciudad de Roma ardía, los romanos creyeron que su emperador, Nerón, había prendido fuego a la ciudad, probablemente por su increíble deseo perverso por construir. Para poder construir más, él tenía que destruir lo que ya existía. Los romanos estaban totalmente devastados. Su cultura, en un sentido, desapareció con la ciudad. Todos los elementos religiosos de su vida fueron destruidos, sus grandes templos, reliquias y aún los ídolos de su casa fueron quemados. Esto tuvo grandes implicaciones religiosas porque los hacía creer que sus deidades habían sido incapaces de lidiar con esta conflagración o conflicto y también fueron víctimas de ella. Las personas estaban sin casa y sin esperanza. Muchos habían muerto. Su resentimiento amargo era severo. Y Nerón se dio cuenta de que tenía que redirigir la hostilidad. El chivo expiatorio del emperador fueron los cristianos, quienes ya eran odiados porque estaban asociados con los judíos y porque eran vistos como personas que eran hostiles a la cultura romana. Nerón esparció esta idea rápidamente de que los cristianos habían prendido fuego a la ciudad.
Como resultado, una intensa persecución en contra de los cristianos comenzó y pronto se esparció a lo largo del Imperio Romano, tocando lugares al norte de las montañas Tauro, tales como Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, como menciona en capítulo 1, versículo 1, e impactando a los cristianos, a quienes Pedro llama peregrinos. Estos peregrinos, quienes probablemente eran gentiles en su mayoría, posiblemente llevados a Cristo por Pablo, el apóstol, y sus asociados, y establecidos en las enseñanzas de Pablo, necesitaban fortalecimiento espiritual por sus sufrimientos. De esta manera el apóstol Pedro, bajo la inspiración o siendo llevado por el Espíritu Santo, escribió esta epístola para fortalecerlos. Muy bien, como les mencionaba, esta porción de la carta de Pedro tiene mucho que ver con el contexto en que fue escrita, ¿no? Más que nada. Y paso a leer un poco del material que estamos siguiendo y ya vamos a pasar a los versículos para ir viendo qué nos dice Pedro a través de esto, qué podemos sacar de esta porción de las Escrituras para nosotros hoy, ¿no? Les leo, dice, todo creyente que vive una vida conforme a la voluntad de Dios experimenta cierta cantidad de persecución. En el trabajo, en los estudios, en el barrio, tal vez incluso en la familia, hay personas que se oponen a la verdad del Evangelio de Cristo. Sin que importe lo que el creyente diga o haga, estas personas hallan faltas y critican. Pedro lidió, el apóstol, con esta clase de persecución normal, entre comillas, en la parte previa, en lo que ya vimos de su carta. Pero en esta sección, Pedro explica una clase especial de persecución, y él lo llama un fuego de prueba, que no sería la persecución personal ocasional de los que los rodean, sino la persecución oficial de los que estaban en autoridad y sería contra la iglesia entera. Esa es la diferencia. Y es probable que él escribiera esta carta poco antes o después del incendio de Roma, de lo que acabo de leer como introducción. Y antes del comienzo de los horrores de un periodo de persecución a los cristianos que duró 200 años. Mucho tiempo. Pedro entonces les dio a los creyentes 4 instrucciones a seguir a la luz de este fuego de prueba. Entonces, la primera instrucción de estas 4 que vamos a ir viendo, algunas de ellas tienen unos subpuntos. La primera instrucción de Pedro es, que se encuentra en versículo 12, esperen el sufrimiento. Así se denomina. La persecución no es algo extraño a la vida cristiana. A través de toda la historia del pueblo de Dios, a través de toda la historia, el pueblo de Dios ha sufrido a manos del mundo no creyente. Los creyentes son diferentes de los no creyentes. Y esta clase de diferencia también produce un estilo de vida diferente. Mucho de lo que tiene lugar en este mundo depende de mentiras, orgullo, placer y el deseo de conseguir más, o sea, avaricia. El creyente dedicado edifica su vida con la verdad, humildad, santidad y el deseo de glorificar a Dios. Y es interesante también que este conflicto se ilustra por toda la Biblia. No solamente está en la carta de Pedro o en el Nuevo Testamento, sino que se encuentra en toda la Escritura. Por ejemplo, desde Génesis, capítulo 4, tenemos a Caín. Caín fue un hombre religioso, dice el autor del material, y estoy de acuerdo con eso, y sin embargo aborreció a su hermano y lo mató. Caín mató a Abel. Entiendo que la mayoría conoce el relato, esto está en Génesis capítulo 4,
versículos de 1 al 8. Y me gustó lo que dice acá el autor también. Dice, el mundo no persigue a la gente religiosa. Interesante eso. Pero sí persigue a los justos. Hay diferencia. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, el apóstol Juan explica por qué Caín mató a Abel. Quizá también estén algunos familiarizados con ese texto. Dice Juan, en capítulo 3, versículo 12, porque sus obras eran malas, las de Caín, y las de su hermano justas, las de Abel. Por ese motivo le mató. Los fariseos y dirigentes judíos eran religiosos, y sin embargo crucificaron a Cristo y persiguieron a la iglesia inicial. Y guardaos de los hombres, les advirtió Jesús a sus discípulos, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Entonces, vemos desde el comienzo, desde el capítulo 3 del libro de Génesis, que hay un conflicto. Este conflicto es entre Dios y Satanás. Dios le declaró la guerra a Satanás después de la caída del hombre. Lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y Satanás ha estado atacando a Dios por medio de su pueblo desde entonces. Y acá hay algo importante también. El enemigo principal del diablo, o de Satanás, es Dios, no el hombre. Nosotros no somos el protagonista de la historia. Entonces, como pertenecemos ahora a Dios por causa de Cristo, somos el blanco de Satanás. Pero es importante tener en mente eso. Y los cristianos somos extranjeros y peregrinos, como mencionó Pedro anteriormente, en un mundo extranjero donde Satanás es Dios con minúscula y príncipe, ambas. El mundo entero, dijo Juan, el apóstol, en su primera carta, está bajo el maligno. Entonces todo lo que glorifica a Dios va a enfurecer al enemigo y el enemigo va a atacar. Para los creyentes la persecución entonces no es algo extraño. La ausencia de oposición satánica, eso sí sería extraño, si no nos ocurre, ¿no? Entonces Jesús les explicó a los discípulos que deberían esperar oposición y persecución de parte del mundo. Juan capítulo 15 está eso. Pero también les dio una promesa estimulante. Un versículo conocido, entiendo que lo conoce también la mayoría. Jesús le dijo a los discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y fue mediante su muerte en la cruz y su resurrección la manera en que Cristo venció al pecado y al mundo. Ahora bien, una nota. En el Antiguo Testamento, el fuego, vamos a hablar un poquito de eso, era un símbolo de la santidad de Dios y de la presencia de Dios también, o también de la ira de Dios. Pero Pedro, es interesante esto, vio en la imagen del fuego un proceso refinador antes que castigo divino. Eso es lo que está señalando Pedro en su epístola con respecto al fuego. Y es importante notar, me gustó esto también del autor, que no todas las dificultades de la vida son necesariamente pruebas de fuego. Hay algunas dificultades que son sencillamente parte de la vida humana y le sucederán a casi toda persona. Desdichadamente o desafortunadamente hay algunas dificultades que nos acarreamos nosotros mismos. Somos culpables. Debido a nuestra desobediencia o pecado, de esa manera nosotros nos acarreamos dificultades o sufrimientos también.
La prueba de fuego que menciona entonces Pedro acá en el versículo 12, surge porque somos fieles a Dios y defendemos y hacemos lo que es correcto delante de Él. Es porque llevamos el nombre de Cristo que el mundo perdido nos ataca, es por ese motivo. De nuevo, Jesús les dijo a sus discípulos que la gente los perseguiría como lo habían perseguido a Él, porque esos perseguidores no conocían a Dios. Eso también es importante. No tienen conocimiento de quién es Dios. La expresión que se traduce os ha sobrevenido, que dice el versículo 12 también, es importante, quiere decir van juntos. Entonces, la persecución y las pruebas, podemos decir que van de la mano, y no ocurren simplemente por casualidad, en el sentido de ser accidentales. Son parte del plan de Dios, y Dios lo tiene al control. A Dios no se le escapa esto. Podemos decir también que es una parte de Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y bueno, resultarán para bien, para nuestro bien, si permitimos que Dios haga lo que desea hacer en nuestras vidas. En su soberanía podemos estorbar nuestra santificación, eso es importante también. Muy bien, pasamos ahora al segundo punto. Entonces, el primer punto para tener en cuenta, que nosotros al día de hoy también necesitamos estar firmes en esto y recordarlo. Tenemos que esperar el sufrimiento, esperar la persecución, si se quiere también, por causa del nombre de Cristo. Entonces, que no nos sorprenda. Y ese es el punto número 1. Punto número 2. Dice el autor, regocíjense en el sufrimiento. Regocíjense en el sufrimiento. Y eso estaría en el versículo 13 y 14. Como leíamos, en resumen, Pedro dice, no se sorprendan por lo que están pasando, sino gócense, sino gozaos, dice, versículo 13. Y versículo 14 da una idea también de gozo, por así decirlo. Sois bienaventurados, sois dichosos de padecer por el nombre de Cristo. Entonces, ese sería el segundo punto. Y es de notar, esto meditaba también y se los comparto, es de notar cómo la palabra padecer o padecimientos o sus sinónimos, ya sea sufrimiento, sufrir, cómo aparece en toda la epístola. Y en esta sección yo marqué, ya les digo, 1, 2, 3, 4, 5 veces, pero la epístola está llena de esto. Habla mucho acerca del sufrimiento, Pedro. Pero en esta sección en particular, Pedro hace el énfasis de que a pesar, incluso en este sufrimiento intenso, porque puede ser incluso hasta la muerte, el gozo, ¿no? El gozo cristiano es importantísimo. Entonces, es como si Pedro hubiera escrito literalmente, regocíjense constantemente. Y bueno, menciona el gozo otras veces más, como les decía recién. Gozaos, que os gocéis con gran alegría, sois bienaventurados. Entonces el mundo por ahí, o las personas que no son creyentes, no van a poder entender cómo una persona puede estar pasando una situación como la que estaban pasando estos creyentes y a la vez estar contento, ¿no? O estar gozoso. Es algo que el mundo incrédulo no lo va a entender. Y bueno, la razón es muy sencilla y muy profunda, es porque nunca han experimentado el favor de Dios en su vida.
Entonces Pedro mencionó varios privilegios, ahora se los quiero nombrar. Este segundo punto tiene algunos subpuntos, si mal no recuerdo son 4. Pedro menciona varios privilegios que tenemos en común para estimularnos a alegrarnos en medio de la prueba de fuego. Bueno, algo similar, este es un paréntesis, se encuentra también en la epístola de Santiago, que está, se los leo, Santiago capítulo 1, versículos 2 al 3. Sí, dice, hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, es un lenguaje similar al de Pedro, ¿no? Uno de los privilegios que tenemos en común los cristianos es que nuestro sufrimiento quiere decir comunión o compañerismo con Cristo. Sería el primero. Es un honor y privilegio sufrir con Cristo, con Él, hay que enfatizar eso, y que el mundo nos trate tal como lo trató a Él. Ser participantes, ahí está la comunión de los padecimientos de Cristo, es un don de Dios. Y esta verdad también se ve reflejada, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículo 29, cuando dice, se los leo, Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros, le dijo Pablo a los filipenses, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es concedido, es algo que nos es dado a los creyentes, no solo la fe, sino también los padecimientos. Entonces, no tendría que sorprendernos en ninguna manera esto. Sin embargo, quizá nos puede pasar, ¿no? Que digamos, ¿por qué me pasa esto? O ¿por qué tal cosa? ¿Por qué se oponen, no? Pero bueno, tenemos la Escritura y nos dice, no se sorprenda. Acá hay una nota interesante del autor, dice, no todo creyente crece hasta el punto en que Dios puede confiarle esta clase de experiencia. Así que debemos regocijarnos cuando este privilegio nos viene. Recibámoslo. Y en Hechos capítulo 5, versículo 41, aquellos que recuerden, quizá menciona algo interesante acerca de los apóstoles. Dice, y ellos, los apóstoles, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo, ¿no? Allí estaban los apóstoles sufriendo y estaban gozosos de haber padecido por el nombre de Cristo. Entre ellos estaba Pedro, ¿no? Y entendemos que a raíz de su experiencia y de la verdad, él nos transmite esto. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, es uno, cuando los creyentes se identifican o padecen por su fe. Por ejemplo, los 3 jóvenes hebreos, amigos de Daniel, que fueron arrojados al horno ardiendo, allí hay fuego literal, descubrieron que no estaban solos. Eso está en Daniel capítulo 3, versículos 23 al 25, si después alguien quiere buscarlo y leerlo. O por ejemplo en el Nuevo Testamento, el Señor mismo estuvo con Pablo en todas sus pruebas, con el apóstol Pablo. Y bueno, él les prometió a los discípulos, pero por aplicación es una promesa para nosotros también, estar hasta el fin del mundo, ¿no? Y es más, cuando los pecadores, las personas no creyentes, nos persiguen a nosotros, en realidad están persiguiendo
al mismo Señor Jesús. Si recuerdan, quizá Hechos capítulo 9, versículo 4, cuando el Señor se le aparece a Saulo o a Pablo, él le hizo la pregunta, ¿por qué me persigues? Y bueno, Saulo estaba persiguiendo a los creyentes, ¿no? Entonces, por causa de nuestra identificación con Cristo, es como si el mundo estuviera persiguiendo a Cristo mismo. Bien, algo más, otro punto más. Dice, nuestro sufrimiento quiere decir gloria en el futuro. Sufrimiento, la palabra sufrimiento y gloria son verdades inseparables que están en la carta de Pedro. Van de la mano siempre. Primero sufrimiento, luego gloria. El mundo piensa, las personas no creyentes piensan que la ausencia de sufrimiento quiere decir gloria. Pero la perspectiva del creyente es diferente, o ha de ser diferente. La prueba de nuestra fe hoy, en el presente, es la seguridad de la gloria cuando Jesús vuelva. Y esta también fue la experiencia de nuestro Señor, ¿no? Y también va a ser la nuestra. Así que saber que vamos a recibir esa clase de gozo, tendremos que meditar en eso, ¿no? En el futuro también nos debe permitir tener gozo en el presente. Esto que les estoy mencionando está en versículo 13, porque dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis. O sea, gócense ahora, les dice Pedro a los lectores, para que cuando Cristo vuelva, también se gocen, ¿no? Otro punto más. Nuestro sufrimiento nos trae el ministerio del Espíritu Santo. Eso es lo que hace mención Pedro en el versículo 14, cuando dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, les dice a los creyentes. El Espíritu Santo, es el Espíritu de gloria. O la versión de la Biblia de las Américas dice el Espíritu de gloria y de Dios, si mal no recuerdo. Y bueno, el Espíritu Santo tiene el ministerio especial para los que sufren por la causa de Cristo, o por el nombre de Jesucristo. El autor hace acá del material que seguimos, hace una acotación acerca de este texto. Dice, este versículo se pudiera traducir de la siguiente manera, porque la presencia de la gloria, incluso el Espíritu, descansa sobre ustedes. Y la referencia cuando habla de gloria es a la gloria Shekinah. Esa palabra no aparece en la Biblia, pero tiene relación con la manifestación de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento que indicaba su presencia. Por ejemplo, como sucedía en el tabernáculo y como sucedió luego cuando Salomón construyó el templo, ahí se manifestaba la Shekinah, la gloria de Dios, la presencia de Dios. Entonces es una alusión a eso. Y en otras palabras, entonces, los creyentes que sufren no deben esperar el cielo a fin de experimentar la gloria de Dios, porque podemos, mediante el Espíritu Santo, gustarla ahora de este lado de la eternidad, al menos un poco, ¿no? No en su plenitud, pero sí podemos hacerlo. Y bueno, esto por ahí explica cómo en la historia de la Iglesia, o comenzando desde el libro de los Hechos, por ejemplo, cómo hubieron personas mártires que podían entonar alabanzas a Dios mientras estaban atados en medio de llamas ardientes, por ejemplo, siendo quemados.
o también explica cómo creyentes perseguidos, que en la actualidad entendemos que hay, pueden ir a la cárcel y a la muerte sin quejarse o resistir a sus captores, con mansedumbre, tal como dice Pedro en capítulo 2, ¿no? Para que sigáis sus pisadas. Entonces no hay oposición de parte del creyente. Un punto más de este segundo punto que les mencioné, que es regocijarse en el sufrimiento. Dice, nuestro sufrimiento nos capacita para glorificar el nombre de Cristo. Repito eso, nuestro sufrimiento nos capacita para glorificar el nombre de Cristo. Sufrimos por el nombre de Cristo. Vamos a sufrir por el nombre de Cristo. De alguna u otra manera. Quizá no como estos creyentes, a ese nivel, pero sí entiendo que quizá a otros niveles vamos a padecer. Puedes decirle a tus amigos que sos bautista, por ejemplo, o dice el autor, o sos presbiteriano, metodista, puedes decir que sos pentecostal, o incluso agnóstico, que dice que no hay Dios, eso es un agnóstico, que no cree en la existencia de Dios, pero no vas a tener ningún problema. Pero cuando decís que crees en Cristo, probablemente algo suceda, vas a tener alguna situación, o suele pasar que a veces las personas se sienten incómodas, ¿no? Hay como una incomodidad. Y permítanme que les cuente un pequeño testimonio personal que me acordaba. Cuando estaba por tomar el colectivo, si mal no recuerdo, fue en la primera conferencia que se realizó en Regina, de Ante Su Palabra. Yo iba a ir en colectivo, todavía no tenía el auto. Y cuando llegué a la parada de colectivo me encontré con un amigo de la secundaria. No recuerdo exactamente la charla, pero en su momento, bueno, le comenté que iba a una conferencia y le dije, soy cristiano. Así, clarito. Y disculpen la expresión, pero fue como si yo le hubiera escupido en la cara, porque se puso nervioso, incómodo, y la reacción fue que me tengo que ir, o algo así. Y la cosa es que se fue. Y a mí me sorprendió mucho la reacción. Y hasta el día de hoy me acuerdo de eso, de su reacción más que nada, porque al hecho de mencionarle que soy cristiano. No sé qué pensó, o me va a evangelizar, o me va a predicar, o no sé qué pensó. La cosa es que fue una situación un poco incómoda, lo noté a él así, de esa manera. Así que bueno, algo puede suceder cuando nosotros damos a conocer que somos creyentes, ¿no? Creyentes en Cristo particularmente. Bien, tercer punto entonces. Vimos hasta ahora que los creyentes, primer punto, debemos esperar el sufrimiento. Segundo punto, que debemos regocijarnos en el sufrimiento. Y ahora vamos a ver un poquito el tercer punto, que es algo que podemos aprovechar del sufrimiento, que es examinar nuestra vida. Ese es el tercer punto. En el horno de la persecución y del sufrimiento, a menudo tenemos más luz con la que podemos examinar nuestras vidas y ministerios. El fuego de prueba es un proceso refinador, como vimos al principio, por el que Dios quita la escoria y nos purifica. Es lo que se hace con los metales, se saca las impurezas. Un día un castigo de fuego vendrá sobre todo el mundo, es lo que dice Pedro en su segunda epístola, que la creación está preservada para el juicio de fuego. No recuerdo exactamente el texto, pero es lo que dice en la segunda epístola. Mientras tanto, el juicio de Dios
empieza por la casa de Dios. Eso es lo que Pedro menciona en versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Esa referencia es a la iglesia, es la casa de Dios. Y esta verdad debería motivarnos para ser lo más puros y obedientes que sea posible. El hecho de que Dios va a ejercer juicio, incluso también sobre los creyentes. Entonces hay algunas preguntas que podemos hacernos en estos momentos, y bueno, acá hay al menos 3, vamos a hacer. Podemos preguntarnos cuando estamos sufriendo, en medio del sufrimiento, ¿por qué estoy sufriendo? Por ejemplo. Ya que en versículo 15, el apóstol dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, etcétera, etcétera. Es buena pregunta esta que nos haríamos, ¿por qué causa yo estoy sufriendo? ¿Es por hacer algo que va en contra, es por pecado, básicamente? ¿O no? Entonces, como ya les había mencionado, no todo sufrimiento es un fuego de prueba. No todo sufrimiento es así, de parte del Señor. Por ejemplo, si un creyente, quebranta la ley, hablando de la ley humana, y siempre y cuando se ajusta la ley humana, se va a meter en problemas, obviamente. O se entremete en la vida de otros, o por entremeterse en lo ajeno, dice Pedro. Entonces, obviamente, el resultado va a ser sufrimiento. Sería la causa natural de haber hecho eso. Y el hecho de que seamos creyentes no es garantía de que escaparemos o vamos a escapar de las consecuencias normales de nuestras maldades. Por ahí podemos engañarnos y pensar que nuestro pecado no va a generar ninguna consecuencia. Tenemos que aprender que eso no es cierto. Todo pecado tiene su consecuencia, y según el pecado va a ser la gravedad de la consecuencia también, ¿no? O la gravedad del pecado. Espero que hacerme entender. Por ejemplo, tal vez no seamos culpables de homicidio, aunque hay una referencia en Mateo que dice que la ira puede ser lo mismo que el homicidio, pero en el corazón, ¿no? Cuando hay odio, básicamente. Pero, ¿qué tal en cuanto a robar, por ejemplo? O como decía recién, en entrometernos en lo ajeno. Algo similar a entrometerse en lo ajeno, por ahí en el Nuevo Testamento puede ser el chusmerío, básicamente. Nos metemos en la vida de las otras personas sin que nos llamen, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la Biblia ejemplos de sufrimientos, ¿no? Tenemos por causa del pecado. Por ejemplo, Abraham, David, sería uno, Pedro, y el autor acá dice, y otros grandes, entre comillas, de la Biblia, cuando desobedecieron a Dios, sufrieron por ello. Quizá uno de los ejemplos más conocidos de desobediencia en el Antiguo Testamento es el rey David, ¿verdad? Hay otros, obviamente. Pero bueno, vemos que, por ejemplo, en su caso, hubieron consecuencias por su pecado. Dios no lo dejó sin castigo. Aunque, como creo que era el profeta Natán, le dijo, no morirás. Pero bueno, sí tuvo que vivir las consecuencias hasta el día de su muerte, las consecuencias de su pecado. Entonces, tenemos que asegurarnos de estar sufriendo, como dice Pedro, como cristianos, es decir, o por ser creyentes, y no por nuestro pecado. Bien, esa sería la pregunta número 1, ¿por qué estoy sufriendo? Ahora, una segunda pregunta puede ser, ¿me avergüenzo de Cristo o le glorifico? Porque el versículo 16
dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y quizá esta afirmación debe haberle hecho recordar a Pedro su propia negación de Cristo, ¿no? Él se avergonzó y negó al Señor Jesús, como todos conocemos, entiendo. Pero es interesante que, por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 11, nos menciona que el Señor Jesús no se avergüenza de nosotros, no se avergüenza de llamarnos hermanos, dice el texto, o algo similar. Aunque en realidad muchas veces podría, con toda certeza, ¿no? Dios y el Señor Jesús, el Dios Trino, podría avergonzarse de nosotros. Le damos muchas razones, creo yo. Sin embargo, no lo hace. O en capítulo 11 del mismo versículo, del mismo libro Hebreos, nos dice que tampoco el Padre se avergüenza de ser llamado nuestro Dios. Eso es interesante. Ahí tenemos a la otra persona de la Trinidad. Y bueno, el Señor Jesús menospreció la vergüenza por nosotros en nuestro lugar y fue a la cruz. Así que nosotros no deberíamos avergonzarnos para nada de él. Y acá tenemos el imperativo o el doble imperativo mandamiento de Pedro, que es no se avergüence, sería de manera negativa, y glorifiquen a Dios es lo positivo, ¿no? Entonces, para tener un testimonio equilibrado necesitamos de ambas. Necesitamos glorificar a Dios y obviamente si tenemos el deseo y glorificamos a Dios es porque no nos vamos a avergonzar de su nombre. Ahora bien, quisiera leer un poquito acerca de la palabra cristiano, porque quizá muchos la manejamos, o sea, la manejamos aquellos que somos creyentes y bueno, por ahí no tenemos mucha noción de qué significa, no es muy difícil. Y la palabra cristiano en el Nuevo Testamento, obviamente, aparece solamente 3 veces. 2 en el libro de los Hechos y una vez acá en el libro, en la epístola de Pedro. En el texto, en el versículo 16, como dice, si alguno padece como cristiano, allá está, ahí está la palabra. Y este nombre fue acuñado originalmente por los enemigos del cristianismo como un término de insulto o de burla. Hoy en día podría ser canuto, no sé si está de moda todavía, pero bueno, ahí están los canutos, ¿no? Bueno, de esa misma manera se empleaba la palabra cristiano en aquel entonces. Pero bueno, los creyentes en Cristo, los seguidores o discípulos, lo adoptaron para sí, y es así que al día de hoy es un honor para nosotros llamarnos cristianos, ¿no? Bueno, el significado de la palabra es muy sencillo, es la idea de uno que pertenece y sigue a Cristo. Eso es un cristiano. Les leo un testimonio que cita el autor del material, dice, Policarpo fue obispo de Esmirna, quizá les suene ese nombre, que aparece en Apocalipsis, una de las iglesias. Que Esmirna es una ciudad de Asia Menor. Entonces dice, Policarpo fue obispo de Esmirna a mediados del siglo II. Lo arrestaron por su fe y lo amenazaron con la muerte si no se retractaba. Y las palabras de este hombre son impresionantes. Dice, 86 años le he servido. Era un hombre grande. Respondió el consagrado obispo. Y nunca me ha hecho daño, dice él. ¿Cómo podría yo blasfemar? Perdón. ¿Cómo podría yo blasfemar de mi rey y mi salvador?
Y el oficial romano le dijo: respeto tus canas. Simplemente di abajo los ateos y te pondré en libertad. Por ateos, él se refería, el oficial romano, se refería a los cristianos que no reconocían al César como Señor. El César recibía adoración en aquel entonces, el emperador. Los cristianos se negaban a rendirle adoración al César, y era lo que este oficial romano le quería hacer decir a este hombre, ¿no? Les leo de nuevo. Respeto tus canas, dijo el oficial romano, simplemente di abajo los ateos y te pondré en libertad. El anciano señaló a la multitud de paganos romanos que lo rodeaban, o sea, personas no creyentes en Cristo, y exclamó: abajo los ateos. El resultado fue que lo quemaron en la estaca y su martirio dio gloria al nombre de Jesucristo. Así murió este hombre de 86 años. Impresionante. Tenemos un ejemplo bíblico del hecho de no avergonzarse tanto del Evangelio como del nombre de Cristo, que es Pablo, el apóstol Pablo. Si recuerdan el texto, muy conocido también, Romanos capítulo 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Son palabras tremendas esas. Y quisiera leerles, por ejemplo, también el apóstol Pablo, cuando iba a enfrentar su martirio también, en Roma, que es segunda de Timoteo. Permítame que lo busque. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Él dijo las siguientes palabras. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Le escribía a Timoteo, el apóstol Pablo, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esta segunda epístola, el apóstol Pablo claramente estaba por ser sacrificado. Pero no me avergüenzo, dice. Tendríamos que orar para eso, ¿no? ¿Verdad? Es un pensamiento esto. Señor, que no me avergüence de tu nombre, del Evangelio, que el Señor nos capacite y nos ayude. Como una aplicación, hago, entre paréntesis. Bien, una tercera pregunta de este tercer punto que estamos viendo. Permítanme que les repase las preguntas. ¿Por qué estoy sufriendo? La primera. ¿Me avergüenzo de Cristo o le glorifico? Esa es la segunda. Y después, ¿estoy tratando de ganar a los perdidos? Esa sería una tercera pregunta. ¿Por qué mencionamos los perdidos o los no creyentes? Es porque en versículos 17 al 18 el apóstol Pedro menciona a los no creyentes. Él dice, por ejemplo, en la pregunta dice: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y luego en versículo 18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces ahí están los perdidos, los que no son creyentes. Y la pregunta es: ¿estoy tratando de ganar a los perdidos? Y bueno, el apóstol Pedro los describió de esa manera: aquellos que no obedecen al Evangelio. Y después en versículo 18, impío y pecador son los calificativos, ¿no? Son verdades acerca de los no creyentes. El argumento de este versículo, dice el autor, es claro. Si Dios envía un fuego de prueba a sus propios hijos
y son salvos con dificultad, ¿qué sucederá a los pecadores perdidos cuando les venga encima el fuego del castigo de Dios? Pero el pecador que causa ese sufrimiento, su propio sufrimiento, solo está llenando la medida de la ira de Dios más y más. Ira para el día de la ira, dice Romanos capítulo 2, versículo 5. Y en lugar por ahí no, mejor dicho, en lugar de preocuparnos solo por nosotros mismos, también necesitamos preocuparnos por los que no conocen u obedecen el Evangelio, como dice Pedro. Nuestro presente fuego de prueba es nada comparado con el fuego ardiente que castigará a los perdidos cuando Jesús vuelva en juicio. Y en versículo 18 de lo que estamos viendo, capítulo 4 de 1 de Pedro, el apóstol cita el libro de Proverbios, cita el Antiguo Testamento. Básicamente, el texto que está, Proverbios capítulo 11, versículo 31. Y ese texto dice, Proverbios capítulo 11, versículo 31. Dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador? Eso es lo que dice Proverbios. Y es lo que cita Pedro. Y acá una pequeña explicación para poder entender este versículo. Podemos ver entonces que tanto para el justo como para el impío habrá dolores y sufrimientos de este lado de la eternidad. Repito eso. Podemos ver que tanto para el justo como para el impío habrá dolores y sufrimientos de este lado de la eternidad. Y ambos recibirán su debida retribución de parte de Dios por lo que hayan hecho en esta vida. Pero con la gran y enorme diferencia que el justo hallará reposo eterno en el futuro con Dios y el impío eterno tormento. Si deseamos acompañarme, quisiera leer unos textos que por ahí nos pueden ayudar también a entender esta verdad. En el Antiguo Testamento, el libro de Eclesiastés es interesante porque es el mismo autor humano, ¿no?, que el libro de Proverbios, es Salomón. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14, ya casi, los últimos dos versículos. Dice Eclesiastés, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces por ahí nos puede ayudar a entender un poquito más lo que estamos viendo, ¿no? Y después un segundo texto en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. El apóstol Pablo dice a los corintios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, todos nosotros, haciendo referencia a los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces va a venir un juicio a los creyentes y a los perdidos. El juicio a los creyentes, como vemos en 2 de Corintios, no es para condenación, pero sí Dios nos va a llamar a cuentas por lo que hayamos hecho, como dice el texto, sea bueno o sea malo, mientras estábamos en el cuerpo, es decir, en esta vida que hicimos. Entonces,
seguimos con el argumento de los perdidos. Vemos así que los tiempos de persecución, como en el texto de, volvemos a Primera de Pedro, vemos así entonces que los tiempos de persecución son tiempos de oportunidad para dar un testimonio de amor a los que nos persiguen. Tenemos que aprovechar ese tiempo para eso. Y bueno, si quieren acompañarme de nuevo, voy a buscar en el libro de los Hechos, porque eso es exactamente lo que hizo la iglesia naciente. Hechos capítulo 8. Me encanta este versículo, estos textos. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 4. Hechos, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Y dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban, ¿no? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Ahí está Esteban. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba a la cárcel. Y el versículo 4 es clave para esto. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Es decir, como que se esparció la llama, ¿no? Y se empezaron a prender fuego a otros lugares. Entonces, acá tenemos el ejemplo de la iglesia naciente con respecto a los perdidos, predicando el evangelio. Y nosotros debemos hacer lo mismo. La salvación, como les decía hace un rato, lo único que va a salvar a una persona es oír la predicación fiel del evangelio. No hay otra cosa. Y tenemos que grabarnos a fuego esa verdad y repetir, predicar el evangelio, hablar de Cristo, la cruz, su pecado, así con las personas que no son creyentes. Y bueno, nosotros como creyentes, profundizar en el mensaje del evangelio, en las escrituras, para estar equipados para cuando llegue esa situación, se abra nuestra boca y salga la palabra de Dios, ¿no? Bien, ya vamos casi en la recta final. Cuarto punto entonces, el apóstol Pedro dice, encomiéndense a Dios. Ese es el cuarto punto, que está en versículo 19. Vuelvo a Primera de Pedro porque queden hechos. Dice entonces, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, repito una vez más, para que recuerden los puntos, si hay alguien que está anotando. Esperar el sufrimiento será el primer punto, las 4 instrucciones que dio Pedro con respecto al sufrimiento, ¿no? El primero era entonces esperar el sufrimiento, regocijarse en el sufrimiento, o en medio del sufrimiento, no en el sufrimiento. Evaluar nuestra vida, y el último, que es versículo 19, encomiéndese a Dios, o encomendarnos a Dios. Y aquí viene el último imperativo, como les mencioné recién, pero también está la nota de confianza, que eso viene al final del versículo. Cuando sufrimos según la voluntad de Dios, podemos encomendarnos al cuidado de Dios. Todo lo demás que hacemos como creyentes depende de esto. La palabra encomendarse es un término bancario que quiere decir depositar para guardarlo seguro. Eso es lo que significa encomendarse. Depositar para guardarlo seguro. Por supuesto, dice el autor del material, cuando depositas tu vida en el banco de Dios, siempre recibes los dividendos eternos sobre tu inversión. Este encomendarse no es una acción única, sino una actitud constante. Ha de ser así en nuestra vida.
estén constantemente encomendándose, es la fuerza de la amonestación. Constantemente encomendándose. ¿Y cómo hacemos esto? Podemos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo me encomiendo a Dios? Bueno, tenemos que confiar en Él por medio de su palabra, y también hacemos algo, hacemos el bien, haciendo el bien, dice el versículo. Cuando pagamos bien por mal y hacemos el bien, aunque suframos por ello, estamos encomendándonos a Dios para que Él nos cuide. Este encomendarse incluye todo aspecto de nuestra vida y toda hora de nuestra vida. Si realmente tenemos la esperanza y creemos que Jesús volverá, entonces obedeceremos su palabra y empezaremos a acumular tesoros y gloria en el cielo, no en la tierra, ¿no? Las personas no salvas tienen un presente, me gustó esto que dice el autor también, las personas no salvas tienen un presente que está controlado por su pasado. Un presente controlado por su pasado. Pero los creyentes tienen un presente que está controlado por su futuro, lo que va a venir. Y diría también que está asegurado por nuestro pasado. Cristo lo aseguró en la cruz, nuestro futuro. Entonces, en nuestro mismo servicio, en todo lo que hacemos, nos estamos encomendando a Dios y hacemos inversiones para el futuro, por así decirlo, siguiendo la analogía. Y ahora Pedro utiliza la expresión fiel creador. Pero ¿por qué se refiere Pedro a Dios como fiel creador en lugar de fiel juez o incluso fiel salvador? Bueno, la respuesta puede ser que porque Dios es nuestro creador, Él nos hizo. Y el texto dice, de primera de Pedro, encomienden sus almas, dice, al fiel creador. Es una referencia a todo nuestro ser. Eso es lo que significa. Entonces nos encomendamos completamente a aquel a quien nos hizo. Y por ahí esto me recordaba al relato de Génesis capítulo 2, versículo 8, cuando Jehová Dios dice que hizo al hombre. Y permítame que se los lea porque es un lindo texto. Génesis capítulo 2, versículo 8 dice, y Jehová Dios, perdón, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Allí está la descripción de cómo Dios hizo al primer hombre, a Adán. Entonces, Dios es también nuestro creador, Él nos hizo a nosotros y debemos encomendarnos a Él. Hay algo más que, como hemos leído en la epístola de Pedro, Pedro lo menciona, no solamente Dios nos ha creado, sino que también nos ha redimido. Eso es lo que Pedro enseña también desde el comienzo casi. Y como dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Obviamente estas promesas están en su palabra, y como su palabra también enseña, Él es fiel para cumplirlas, y lo va a hacer por su gracia y para su gloria, para ser honrado, y no por nuestros méritos. Entonces, ya casi para concluir, antes de que Dios derrame su ira sobre este mundo malo, un fuego de prueba puede venir a la iglesia de Dios para unirla y purificarla, para que pueda ser un testimonio fuerte a los perdidos. Y no hay nada que debamos temer si estamos sufriendo según la voluntad de Dios. Nuestro fiel Padre, Creador, dice el autor, el material, nos hará salir victoriosos. Bien, por ahí una aplicación a todo esto, voy a tratar de hacerlo resumido, algo que meditaba.
es que quizá en nuestra actualidad no, bueno, obviamente no estamos padeciendo al nivel que estos creyentes estaban sufriendo, a quienes se dirigía Pedro. Pero es probable que alguna especie de persecución venga hacia los creyentes, hacia la iglesia en general, que quizá entiendo que en otros lugares ya está sucediendo, por todas estas ideologías que se están levantando, y que nosotros en Argentina no estamos exentos, y de hecho ya están a la puerta, por así decirlo. Ideología de género, como algunos quizá conocen, matrimonio igualitario, feminismo, todo ese tipo de cosas, la educación en las escuelas, que quieren tergiversar, ¿no? Lo que se conoce como el ESI. Bueno, el entorno que estamos viviendo. Esto ya lo leí hace un tiempo, por ejemplo, acusaciones hacia las iglesias por querer congregarse, que van a ser focos de infección. Ese tipo de argumentos ya se levantaron y no sería extraño que se tiren contra la iglesia en el día de hoy, ¿no? Con el tema del virus y todo esto. Entonces, de alguna manera, queridos hermanos, tenemos que estar preparados en oración para estar firmes y recordar estos puntos, que nosotros debemos esperar el sufrimiento, debemos estar alegres en el sufrimiento, sufrir por causa de Cristo, y encomendarnos a Dios porque somos de Él. Él nos redimió y Él nos va a sostener en medio de todo esto, y con gracia, con amor, pero con verdad, siempre con verdad, enfrentar todo esto, ¿no? Y no callarnos, pero esto puede venir, no me extrañaría si pasa, perdón, si pasa. Así que afirmémonos en el Señor. Y bueno, concluimos el estudio de hoy con esas palabras. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos muchas gracias por la verdad de tu palabra, Señor. Gracias porque en ella podemos encontrar tus promesas hacia nosotros, que por tu gracia hemos sido salvados. Por medio de la obra del Señor Jesucristo, agradecemos por Él. En este momento rogamos que tu palabra pueda hacer el efecto que deseas, Padre, en nuestros corazones, en todos los que oyen. Y si hay alguien aquí hoy que no te conoce, Señor, rogamos para que puedas traerlo al conocimiento de la verdad. Sabemos que tu palabra es la que produce salvación y oramos para eso. Gracias por mis hermanos, Señor, afírmanos en la verdad de tu palabra, ayúdanos a serte fiel. Te rogamos que pueda ser así, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.